Hoy estamos continuando con esta tercera cualidad que encontramos en las bienaventuranzas, Mateo 5:5. Y el título que quiero compartir es: Dios bendice a los que se dejan controlar por Él. Dios bendice a los que se dejan controlar por Él. Mateo 5:5. Voy a leer en dos versiones. Primero leo en Reina Valera del 60 y después Biblia, lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Biblia, lenguaje actual dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Como ya hemos compartido, con cada predicación y en especial con esta, nos proponemos que cada uno de nosotros podamos entender y podamos experimentar esta cualidad de ser manso, de ser humilde, de vivir bajo el control de Dios y no bajo nuestras directrices, pensamientos y emociones, sino vivir bajo el control de Dios. Y de esta manera tener la seguridad de que vamos a heredar la tierra que Dios nos ha prometido. Allí está entonces este objetivo al trazar esta predicación. Es interesante saber que Mateo escribió este evangelio sobre todo para los judíos. Y es importante que conozcamos un poquito el contexto para poder tener más claridad de esta directriz que Jesús le estaba entregando a este grupo de personas. Los judíos, un pueblo dominado por un imperio, el imperio romano, por lo que ellos tenían ciertas expectativas acerca de lo que era el reino del Mesías o el reino que ellos estaban esperando. Un pueblo dominado, no solamente dominado, sino abusado por un imperio insensible, abusador, que hacía de ellos conforme le placía. Y allí estaba este pueblo, el pueblo escogido por Dios, con estas expectativas de la venida de este Mesías, de este Salvador, donde ellos tenían estas expectativas acerca de que les liberase de esta condición. Estas expectativas giraban, como bien hemos dicho, en torno a esto, a una liberación del dominio imperial, por lo que eran ideas materialistas y de alguna forma militaristas. Según su manera de pensar, el Mesías los conduciría entonces a una victoria sobre su enemigo, el imperio romano. Así que este pueblo pensaba solo en conquista, en lucha y en libertad en un sentido material. Allí estaba el enfoque de todo este pueblo. Razón por la cual entonces el Señor Jesús introduce su ministerio con esta enseñanza para hacer entender, para aclarar las ideas y para de alguna manera romper con estas expectativas, ya que el reino del Señor no consistía en esto. Su reino iba entonces a enfocarse hacia otro punto espiritual, y Jesús les hizo ver que ese no era el camino de la violencia, del imponerse, de la lucha, del enfrentamiento. Ese no era el camino. Es más, le hacía entender: así no soy yo y así no es mi reino. Ya con este preámbulo podemos entender un poco más acerca de este choque que recibió este pueblo, que tenía estas características, que tenía estos anhelos, estas expectativas, estas ideas, y que de las primeras enseñanzas que comienza a recibir, empieza a entender que en vez de ser agresivos, en vez de ser imponentes, en vez de enfrentarse, ahora tenían que doblegarse, tenían que bajar la cerviz, tenían que
desarrollar la mansedumbre. Imagínese eso en la mente de este pueblo. Un pueblo cansado, un pueblo abusado, un pueblo burlado, un pueblo como lo querramos ver por el contexto de un sometimiento imperial. Jesús traía una forma de pensar totalmente opuesta de los judíos, pero también totalmente opuesta a lo de muchos cristianos en la actualidad. Porque hoy día también hay un pueblo de Dios que quiere combatir carnalmente al mundo, que quiere combatir carnalmente al pecado, que quiere combatir todo lo que está en contra de Cristo, pero no con mansedumbre, sino guiado por sus emociones, por sus maneras de pensar y su forma de ser. Así que cuando hacemos esta aplicación y entendemos en qué contexto el Señor entregó esta enseñanza y la traemos al contexto que hoy día vivimos como iglesia, tenemos sin duda varias coincidencias al respecto. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, porque estamos en un cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es espiritual, esto no es carnal, esto no es personal, esto es espiritual completa y absolutamente. Y si hay algo que debemos procurar es mantener y enfocar nuestra batalla, que la tenemos espiritualmente, y no llevarlo al plano como así lo esperaban los judíos, al plano material, al plano personal, al plano militarista incluso. A la luz entonces de este pasaje de Mateo 5:5 y de la palabra, reflexionemos tres aspectos de esta tercera cualidad que consiste en ser manso. En primer lugar, ¿qué es mansedumbre? Hay una gran falta de entendimiento sobre esta palabra, sobre este significado. Así que veamos de manera puntual lo que no es, para después ver lo que sí es. Mansedumbre no es ser calmado o sereno. Eso no es ser manso. Hay personas que por naturaleza nacieron muy calmadas, muy serenas, lentas, y no son para nada mansos. Mansedumbre no es amabilidad, no es aquella persona que está atenta, amable y pudiese no ser manso. Mansedumbre tampoco es un espíritu de compromiso o disposición para colaborar en todo, que esté dispuesto, disponible para toda actividad o toda necesidad, porque aún con esa actitud pudiese no ser manso. No es manso aquel que es callado, permisivo, que no le gusta enfrentar los problemas. Eso no es una característica de mansedumbre. Eso más bien es una característica evasiva, que no quiere tratar las situaciones. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué calla? ¿Por qué permite? ¿Por qué no enfrenta? Bueno, porque busca la manera de establecer una supuesta tranquilidad, una supuesta paz, una supuesta unidad, pero realmente no se ha logrado y no se va a lograr. Porque dejando pasar las cosas y no participando, opinando y estableciendo el punto de vista, no es mucho la ayuda que se puede alcanzar para desarrollar la unidad que Dios espera. Mucho menos es debilidad la mansedumbre, como para muchos la tienen por conceptuada, que una persona mansa, una persona débil, que no se defiende, que no acciona y se queda allí. Ahora, lo que sí es, según el diccionario bíblico, mansedumbre es humildad, es ser apacible, es sumisión a la voluntad de Dios sin murmuración ni mal humor. Acepta lo que Dios ha establecido. Es contrario entonces al orgullo, a la arrogancia y a la obstinación.
A veces nos sentimos obstinados de las cosas. Eso es un carácter o una forma que es contrario a la mansedumbre. La mansedumbre bíblica no es ninguna debilidad o falta de poder, sino es un poder bajo el control del Espíritu Santo. Una de las mejores ilustraciones para entender lo que es la mansedumbre la hallamos en el caballo. El caballo es un animal, como todos sabemos, fuerte y veloz, pero también es un animal peligroso e inútil si se mantiene en su condición de salvaje. No sirve de nada, es agresivo, es peligroso, pero una vez amansado, el caballo sigue siendo fuerte y veloz, no pierde su capacidad, pero ahora es servible, ahora se convierte en un animal útil y de mucha ayuda, ya que ahora él acciona y vive por medio o sujeto a un freno, está sometido a un control. Ahora es un caballo manso porque su fuerza ha sido sujetada a su amo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros no perdamos nuestras capacidades, pero sí espera que nosotros nos sujetemos, que asumamos o aceptemos el freno del Espíritu Santo y que aprendamos a parar, a callar, a esperar, a agradecer, porque eso es lo que Dios está planteando para nosotros por medio de su palabra. El segundo punto que vamos a desarrollar es que la mansedumbre describe una actitud hacia Dios. La mansedumbre se manifiesta primeramente con Dios al dejarnos moldear por su Espíritu y su palabra. Nadie puede decir o pretender considerarse manso cuando no ha experimentado el trato de Dios en su vida y cómo el Espíritu Santo y su palabra va doblegando su ser. El hombre manso primeramente aprende a relacionarse con Dios para después poderse relacionar con los demás. Aquel que es manso para con Dios, no hay duda que será manso para con los demás. Así que para experimentar esta actitud hacia Dios, lo primero es una actitud de sumisión a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a estar sumisos de manera absoluta a Dios. Son muchas las citas que podemos extraer de la palabra de manifestaciones de mansedumbre. El Señor Jesús, por ser manso, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ser manso, Job, al sufrir la pérdida de todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando la mujer de Potifar insistía que José estuviese con él por ser manso, José dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Así que la mansedumbre, cuando se trata de este aspecto de la sumisión a Dios, ante cualquier situación que se presenta, lo primero que hace es pensar cómo repercute su decisión ante Dios, cómo es recibida, cómo es vista esa decisión, esa acción por Dios, porque está completamente sumiso al control y a lo que Dios pueda apreciar o pueda sentir de nuestras acciones. La mansedumbre es una actitud sumisa a Dios y a su palabra, y la falta de mansedumbre resulta en pecado. ¿Cuántos problemas no acarreamos por falta de mansedumbre, de sujeción? ¿Cuántas consecuencias no experimentamos nosotros, no hacemos experimentar a nuestra familia por falta de sujeción? Isaías 53:6 dice:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por falta de mansedumbre cada quien se descarría, cada quien se aparta. Y eso concluye o da como consecuencia de que Dios cargó justamente con ese pecado. Los mansos reciben con gozo la palabra de Dios y la aplican a sus vidas sin importar el costo, sin importar a lo que tengan que renunciar, sin importar a lo que tengan que gestionar, sin importar si hay que acercarse y reconocer y humillarse, porque han decidido ser mansos. La falta de mansedumbre afecta la manera en que nos relacionamos con Dios, pero también cómo nos relacionamos entre nosotros. También dentro de la actitud hacia Dios se debe experimentar una actitud de humildad a Dios, no solo de sujeción, sino de humildad. Una cosa es aceptar lo que Dios permite para nuestras vidas, que es doloroso, que es sufriente, que es duro, que es incomprensible. Pero otra cosa es aceptarlo de una forma dócil y humilde, con agradecimiento. Y a sabienda de que Dios lo está permitiendo porque está en un proceso, está en un trato con cada uno. Allí entonces la diferencia entre el que es manso y el que no es manso. No es solamente aceptar, sino con qué actitud acepto lo que Dios está permitiendo. Significa que estamos dispuestos a escuchar y aprender. Está dispuesto que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Señor Jesucristo nos guíe, aunque a veces use a otras personas para hacerlo, porque así es Dios. La mansedumbre implica entonces un espíritu dócil, un espíritu de disposición. El soberbio no se deja moldear por Dios, sino que su decisión es seguir viviendo bajo lo que Él ha considerado y bajo sus propias resoluciones. ¿Por qué? Porque ha puesto el yo en alto y aún por encima de lo que Dios está haciendo y permitiendo. Eso es lo contrario a ser manso, una persona soberbia que aún no acepta de manera dócil, con humildad, lo que Dios está haciendo y aún mantiene una actitud soberbia donde su yo está por encima aún de lo que Dios está haciendo. Cuando tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos y somos conscientes de nuestra pecaminosidad, y lo vimos en la primera y en la segunda bienaventuranza, pobre en espíritu, y estamos conscientes de que esta es nuestra condición, entonces cuando aceptamos cualquier trato de Dios como bueno y necesario, si hemos reconocido sinceramente nuestra condición delante de Dios, necesitamos desesperadamente su trato y su proceso en nuestras vidas. Y un tercer punto sería: la mansedumbre se describe con una actitud hacia las personas. Ya hemos hablado de qué es mansedumbre, incluyendo lo que no es y lo que sí es. Ya hemos hablado acerca de que la mansedumbre es una actitud hacia Dios, reconociendo que debe haber sumisión y debe haber humildad. Pero ahora, como tercer punto, ya para finalizar, la mansedumbre descubre una actitud hacia cada uno de nosotros, entre nosotros. Y lo primero que debe caracterizar esa actitud entre nosotros es que los mansos no exigen todos sus derechos. Entre nosotros no nos exigimos todos nuestros derechos. No exige que se tenga en cuenta su posición.
No exige que se tenga en cuenta sus privilegios. No exige que se tenga en cuenta sus posesiones o sus bienes. No exige que se tenga en cuenta su nivel social o su capacitación. No exige ni siquiera que se tenga en cuenta su llamado. Cuando hay mansedumbre entre nosotros, eso no es de exigirse. Todo se deja en las manos de Dios. Sus derechos, su servicio, su futuro, todo se confía en Dios. Dios sabrá lo que va a ser de su vida, de mi vida. Dios sabrá lo que va a resultar de su vida y de mi vida. Ni usted ni yo somos quienes vamos a exigir a nosotros mismos cada una de estas situaciones. Descansamos en el Señor y Dios sabrá lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Dios conoce en detalle cada una de nuestras vidas. Y tenemos el mejor ejemplo y el mayor modelo en Jesucristo, Filipenses 2, 5 y 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, podemos decir como derecho al cual exigir, sino que se despojó a sí mismo. Cristo no exigió entonces el derecho de ser igual a Dios o de ser Dios. Cristo no exigió o no exhibió su poder plenamente. Y Dios espera que nosotros tengamos este mismo sentir. Estamos en una sociedad y en un mundo que gira en torno a los derechos. Y es que la ideología de género no reclama derechos. Y es que cada una de estas partes no está detrás de la exigencia de derechos. La pregunta es, o incluso, los ateos no exigen sus derechos. Y la pregunta es para todo el mundo, ¿y quién da los derechos? ¿Quién nos otorga a nosotros los derechos? Y los derechos nos los otorga Dios. Porque la vida nos las ha dado Dios. Y el sostenimiento nos los ha dado Dios. Y el poder trabajar, Dios nos los provee. Y todo Dios nos los da. Y hasta el ateo se encuentra con la realidad cuando exige sus derechos y no cree en Dios, en que va a tener que reconocer que gracias a Dios Él tiene y exige lo que puede exigir. Por eso el Señor dice en su palabra que al final toda rodilla se doblará ante Él y reconocerá que Él es Jesucristo, el Señor y Salvador. Pero también dentro de esta actitud hacia nosotros debemos manifestar que el manso no se defiende. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, porque hemos entendido que somos pobres en espíritu y por lo tanto no tenemos nada que proteger. Todo es de Dios. Cuando se desarrolla la cualidad de mansedumbre, podemos aceptar con una actitud de quietud y sosiego aquellas cosas que nos resultan dolorosas, humillantes o difíciles. Podemos recibirlas con sosiego, con quietud. Aquellas cosas que pueden ser ofensivas incluso, desde nuestro punto de vista. Pero las recibimos. El manso frente a situaciones de injusticia es lento en reaccionar. Espera en el Señor. No se inquieta por los insultos o las acciones que dañan su reputación. No nos podemos inquietar por esto. No debemos reaccionar ante esto, ya que está confiado ante Dios y que Dios defiende a los suyos.
y no requiere de la ayuda de nadie para ser defendido, porque Dios se va a encargar de su causa. Dios se va a encargar de su vida. Y no está entonces desgastándose en esta situación. El manso no se compadece de sí mismo, no experimenta autoconmiseración. Pobrecito yo, me ha tocado difícil. Esto sí es cuesta arriba, no. El manso sabe que lo que le ha tocado experimentar, Dios lo ha permitido. Y con humildad y mansedumbre agradece a Dios por la oportunidad que pueda estar viviendo. Recordemos una frase que decían aquellos discípulos del Señor cuando eran perseguidos, cuando eran azotados, cuando eran maltratados, cuando eran asesinados. Y ellos decían: Señor, gracias, gracias por darnos el privilegio de padecer por tu causa. No somos dignos, no somos merecedores, pero nos has bendecido en permitirnos que sufra por tu causa. Un cambio completo de la estructura mental. En este pensamiento occidental, yoísta, humanista en el que vivimos, el desafío es tremendo. Cambiar nuestra manera de pensar. Dejar de centrarnos tanto en nosotros para entender que todo gira en torno al plan de Dios y poder desarrollar esta actitud de mansedumbre. El manso entonces no tiene esta actitud de compadecerse a sí mismo. El manso permite y valora que otros se acerquen para señalar sus defectos y errores, y no reacciona con airada indignación buscando justificar. Qué valioso fuese para cada uno de nosotros que hubiese personas, hermanos, que se puedan acercar y nos puedan decir o nos podamos decir nuestras faltas. Hoy hablaba en la clase con los hermanos de doctrina y hablamos acerca de cómo cae un pastor. Y les compartíamos que un pastor no cae de la noche a la mañana, sino es un proceso. Pero lo más triste es que cuando un pastor va cayendo, nadie se le acerca. Nadie es capaz de acercarse y venir a mí, por ejemplo, y decirme: pastor, con todo respeto, pero he visto que han pasado 2 hermanas y su vista se ha ido detrás de ella. Pastor, voy a estar orando por usted, cuídese, pastor. Pastor, he visto que ha pasado 2, 3 oportunidades y no he estado pendiente de saludar al grupo de hermanos. Pasa de largo como si no estuviesen. Pastor, esté pendiente de ese detalle. Estoy orando por usted. Creo que si eso se acercase más, yo creo que fuese más difícil. Y no solo los pastores, que nosotros como creyentes cayésemos de la posición en que Dios nos ha colocado. Porque como estamos convencidos, eso no surge de un día para otro. Eso lleva tiempo. Y no solamente lleva tiempo, sino está siendo visto por varios hermanos. ¿Cuánto necesitamos entre nosotros tener esta mansedumbre para recibir el llamado, la alerta, la corrección? No con molestia, mucho menos justificándonos, sino con agradecimiento. Pero cuánta mansedumbre no necesitamos para dejar de un lado nuestro deseo y poder acercarnos al hermano de parte del Señor y decirle lo que necesitamos o lo que estamos viendo. Esto es mansedumbre, mis amados. Entre nosotros debe haber mansedumbre. La necesitamos urgentemente. El Señor
mostró su mansedumbre y nos hace entender que necesitamos desarrollar la mansedumbre. Si hay algo que nos desgasta, que consume nuestras energías, que nos fatigan, nos agota, es vivir esforzándonos en defendernos y en justificarnos. Vivir tratando de mostrar una apariencia o un concepto de mí. Eso destruye a cualquiera. Eso acaba con mi vida. Yo tengo que vivir para el Señor y siendo transparente, que se vea lo que se tenga que ver. Y que podamos justamente tratarnos entre nosotros. Pero también dentro de este proceso de la mansedumbre, la actitud entre nosotros, es que debe notarse, porque el manso no es susceptible en cuanto a sí mismo. No es sensible cuando le toca experimentar cosas hacia su propia vida. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva y por lo tanto no se ofende fácilmente. Proverbios 19:11 dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Tenemos que aprender a hacer borrón y cuenta nueva. Ya. Pasó algo. Se trató bien. No se trató, o se trata o se borra y arrancamos. Pero no podemos vivir en esta condición, en esta actitud. Si hay algo que tratar de pecado, hay que hacerlo, hermano. No encubramos el pecado de los demás. Dice la palabra del Señor que el que encubre pecado no prospera. Así que necesitamos tratar esta situación. Y por lo cual yo no debo, o usted debe ser susceptible hacia usted mismo. Debamos abrir nuestros corazones y tratar. ¿Quiénes pueden ofenderse cuando se tratan las cosas? ¿No es acaso el que tiene el yo herido la causa de la mayoría de las ofensas? Me sentí ofendido por lo que hiciste. Pero ¿qué más te ofendió? ¿Lo que se hizo o la herida que hay en tu corazón? ¿Qué fue lo que más reaccionó en tu vida? El yo se hiere porque no se ha humillado, no ha reconocido que es pobre en espíritu. La mansedumbre se hace evidente en nuestro acercamiento a la voluntad de Dios y en la relación con otras personas. Somos mansos cuando buscamos lo mejor para los demás y no para nosotros. ¿Hasta cuándo defender una posición? Cuando podemos defender la vida del hermano. Cuando podemos sumar, añadir valor a la vida del hermano. Para su crecimiento, para su transformación, para su desarrollo espiritual. La mansedumbre significa que hará una ausencia total del deseo de venganza y del deseo de castigar al ofensor. Jesús supo responder enfáticamente cuando fue necesario, pero también supo callar, guardar silencio muchas veces sin responder de mala manera. Ahora, ¿cómo distinguía cuando debía hablar o actuar de una u otra forma? Mantenía comunión constante con el Padre y el Padre le hacía ver su voluntad. Esperaba la directriz del Padre y el Padre establecía lo que debía de hacer. Sin duda que para poder tener entonces la mansedumbre entre nosotros, necesitamos desarrollarla con Dios. Tan solo así podemos experimentarla y disfrutarla después entre nosotros. Vamos a concluir. La tierra prometida es asegurada para aquellos, solamente para aquellos que dejan de luchar, de argumentar y de pelear para sí mismos,
porque han desarrollado esa cualidad de mansedumbre, de descanso y de espera en el Señor. Han decidido descansar y esperar en Dios. Aquellos quienes confían y esperan plenamente en Dios y no en sí mismos. Descansan en lo que Dios está haciendo y va a hacer, y no en los planes que se puedan tener. Que al tener una relación vertical de mansedumbre con Dios, se puede entonces experimentar relaciones horizontales de mansedumbre entre nosotros. El manso ha dejado atrás los arrebatos emocionales y ya el control de sus emociones está bajo la guía del Espíritu Santo. Y es por esta razón que todas sus palabras y sus acciones traen vida, acercando a las personas a Cristo. Y esto es algo que debemos de reflexionar. Nuestra actitud mansa no solo beneficia a los demás, también nos beneficia a nosotros porque nos va a dar descanso a nuestras almas. No estarán abatidas, agobiadas, estresadas, frustradas, decepcionadas, desilusionadas, no queriendo servir al Señor, no queriendo participar, no queriendo comprometerse, queriendo renunciar, queriendo tirar la toalla, no queriendo seguir adelante, queriendo irse de la iglesia, queriendo hacer otras cosas. Solo la mansedumbre nos va a dar esa paz, esa calma, ese descanso en nuestras almas, para que podamos seguir adelante con el llamado que Dios nos ha hecho y que debemos dar cuenta por ello ante el Señor. Parábola de los talentos se nos ha dado y vamos a rendir cuenta. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha dado? No podremos decirle, Señor, es que el ambiente no me gustaba. Señor, es que los hermanos eran complejos. Señor, es que los pastores eran un tema. No podemos decirle eso al Señor. Tenemos que trabajar en nosotros, pero principalmente en nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Señor, bendito eres, Padre eterno. ¿Qué podemos decirte, Señor? Hay momentos, Señor, donde ni sabemos qué decir, Señor. Ni sabemos cómo pedirte, como dices en tu palabra. Pero estamos convencidos que el Espíritu Santo en este instante está intercediendo por nosotros ante ti, con gemidos indecibles, Señor, porque usted sí sabe perfectamente lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias porque no te has cansado ni te cansarás, porque eres un Dios poderoso de nosotros, Señor, sino te has comprometido a seguir adelante y a finalizar, concluir la obra que has comenzado en cada uno, Señor. Y eso nos da esperanza, Padre. Eso nos da alegría, nos da gozo. Saber que estamos en un proceso, Señor. Saber que estamos en una construcción. Saber, Señor, que estás haciendo algo especial. Saber que es como este alfarero que posiblemente tenía una vasija un poco ya formada, definida, y se ha encontrado con una imperfección. Y has tomado nuestra vida, la vasija en tu mano, y la has lanzado contra el suelo para volver otra vez a un proceso de amasado, para sacar el aire, para tratar, hidratar
y colocar nuevamente este barro en las condiciones adecuadas para volver a hacernos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aún estamos en tu rueda, allí en las manos del alfarero. Gracias, Señor, porque no nos han hecho falta, y tú bien lo sabes, deseos de bajarnos, de salir, Señor. Pero ahí estamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad solamente. No por nosotros, no por nosotros, Señor. Somos tuyos, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde nos iremos donde tú no estés? Guíanos, Señor. Trátanos. Doblega la soberbia, el orgullo, la altivez, el individualismo, el yoísmo que puede estar en nosotros. Doblégalo, Señor. Y haznos como usted, Señor, que aun siendo el mismo Dios, no escatimó nada que aferrarse, sino se despojó de todo y se hizo como uno de nosotros, y después se hizo un siervo, y después fue a la peor de las muertes por amor. Haz tu obra en nosotros, Señor, que tengamos ese mismo sentir, el cual tú has tenido, tú tuviste en este tiempo. Haznos mansos, Señor. Trata con nosotros y que veamos tu obra en nosotros, esa obra de doblegar, de humillar, de moldear, de transformar, para que podamos vivir para ti, Señor.